Tú que eres socialista, mira, siempre dicen, ¿dónde está el socialista bueno? Es el gamusino de la política española, no existe, todo el mundo lo busca, ¿no? Aquí está. Pero lo han echado. No sé si le estoy haciendo un favor diciendo esto, yo creo que no. Yo nunca entendí que se le llamara fascista. Eso solo significa que no sabes lo que es el fascismo, porque si lo supieras, no estarías descalificando al de enfrente con esos adjetivos, ¿no? Algo que en política es difícil, que es credibilidad. Es saber de lo que hablas y creerte lo que dices. No se atacan a los jueces que investigan a tu mujer o a tu hermano. No se pacta probablemente con un partido que no condena el tiro en la nuca, el coche bomba, ¿no? Estos son como un suelo moral que la inmensa mayoría compartíamos. Y ese suelo ha sido socavado. Tenemos que reconstruirlo. ¿Qué es lo que pasaría si juntáramos a Cayetana Álvarez de Toledo y a un exiliado del sanchismo? Pues lo que vas a ver a continuación. Cayetana Álvarez de Toledo ha sido invitada nuevamente por Arturo Pérez Reverte a la conferencia organizada por él, Letras en Sevilla. El año pasado, Cayetana tuvo una bronca bestial con la exdiputada socialista Zaida Cantera en un debate sobre feminismo que tiene en este canal casi 1 millón de visitas. La que se lió fue menuda. Pues este año el debate ha sido el polo opuesto, ya que ha sido en un tono muchísimo más moderado. El motivo, que Arturo invitaba esta vez para acompañarla a un exdiputado del Partido Socialista en las Cortes de Aragón que renunció a su acta de diputado por culpa del sanchismo. Ignacio Urquizu lleva avisando desde el año 2016 de lo que es el sanchismo y junto a Cayetana han revelado la táctica mentirosa y polarizadora del sanchismo para demonizar a la oposición y destruir el debate político. Disfruta porque este tipo de debates no suele verse mucho en política actualmente. Suscríbete al canal para ver si llegamos al medio millón de suscriptores, dale al botón de me gusta porque me ayuda muchísimo con el canal y déjame en comentarios si eres de derechas, conservador o liberal y quieres lo mejor para tu país y para todos los españoles. Que a la izquierda eso como que no le entra en la cabeza. Hay un libro, un clásico, ¿no?, de Isaiah Berlin, que es Verdades y mentiras en política. Es un clásico y lo que viene a decir Isaiah Berlin es que esto es muy antiguo, lo de la verdad y la mentira en política. Es algo que viene desde los griegos, ¿no? Y que en el fondo no hay solución porque no hay una verdad, hay varias verdades. Y es verdad, y hay 2 vasos y una botella, pero para alguien estará medio llena y para otro estará medio vacía. De tal forma que seguramente no es un problema de verdad, sino de pluralidad. Ya, pero la verdad existe. Hay algunos casos opinables, pero hay cosas que o son verdad o no lo son. Primero que hay que empezar a respetar es que hay un país plural y que no pasa nada por pensar diferente. Y de hecho, a veces yo discuto en las redes sociales, esto se sale un poco, yo nunca entendí que, no sé, Albert Rivera o se le llamara fascista. Eso solo significa que no sabes lo que es el fascismo, porque si lo supieras, no estarías descalificando al de enfrente con esos adjetivos, ¿no? De tal forma que reconocer la pluralidad es reconocer que el de enfrente puede ser conservador o puede ser progresista y no pasa nada. No hay ningún problema en que lo sea. Yo creo que es el primer socialista en muchísimo tiempo que escucho decir esto. Y que en un país es normal que cada uno tenga sus propias ideas y que tenemos que vivir en un país plural, claro, con unos mínimos que nos tenemos que respetar en la diferencia. Y por eso, más que de verdades, me gusta hablar más de pluralidad, por lo que digo, porque seguramente tú tendrás una verdad y yo tendré otra verdad sobre 1000 hechos, sobre la desigualdad, una opinión. sobre la desigualdad, sobre... Es decir, yo te podré decir el índice Gini y tú me dirás que no, que lo que pasa es que la redistribución vía impositiva y estaremos aquí discutiendo sobre las 5000 formas que hay de medir la desigualdad y como siempre hay un dato que nos va a dar la razón, pues cada uno cogerá el que más le favorezca, ¿no? Así que hay una pluralidad en las opiniones más que una verdad. Lo de la buena voluntad es verdad. Yo creo que hay que presuponer que el de enfrente, aunque piense de forma distinta, quiere lo bueno para su país, que puede tener ideas más o menos equivocadas o más o menos acertadas, que uno quiere resolver el problema de la vivienda bajando los impuestos y otro haciendo vivienda pública. Pero yo asumo que incluso, aunque no comparta sus ideas, tiene una buena voluntad de hacer las cosas bien, aunque no piense como ellos. Y eso también se ha perdido. De repente demonizamos al de enfrente y a sus ideas y pensamos que además el de enfrente, como tiene unas ideas muy distintas a las nuestras, en el fondo quiere lo peor para la gente, quiere que la gente pase hambre, vaya a gulags, a campos de concentración, en fin, todas estas barbaridades que escuchamos constantemente en el debate público y que están muy alejadas de la realidad porque la competición no es por tener la razón ni decir el mejor argumento, sino a ver quién lo dice más alto y con los más decibelios y además si cabe en 240 caracteres mejor que si cabe en un folio. Lo que acaba de decir este señor es la Biblia y tiene un claro objetivo, retratar al sanchismo. Este hombre se va del PSOE por lo que se va.
Se va porque no aguanta la dictadura sanchista del Partido Socialista. Y esto que acaba de decir no se lo vas a escuchar decir a nadie, porque el objetivo del sanchismo, la política del sanchismo, no es mejorar la vida de los españoles, es mantenerse en el poder demonizando al adversario político. Porque para el sanchismo todo aquel que sea conservador, aquel que sea liberal, solo piensa en sí, quiere lo peor para la sociedad, quiere que todo vaya fatal, pero que solo le vaya bien a los ricos. O instaurar una dictadura fascista. Hay que aceptar la pluralidad de ideas democráticas, siempre que estén en beneficio de la democracia. Aquellas que no sigan la vía democrática, pues esas no son respetables. Sí, ya hemos reducido mucho el debate, ¿no? Y lo del horizonte país, estoy completamente de acuerdo, Cayetana. Yo creo que el problema que tenemos es que no hay proyectos políticos sólidos ahora mismo en el debate público. Es decir, a muchísima gente que se dedica a la política le costaría 20 minutos hablar qué es lo que quiere para su país sin decir obviedades y lugares comunes. Hay un problema serio cuando sacamos cualquier tema en muchos de los debates, y yo no quiero hablar de ningún partido porque creo que le pasa a todos, que les cuesta muchísimo a los políticos tener un proyecto político de país porque están en otras cosas muchas veces, ¿no? Porque efectivamente es más importante luchar por el poder que luchar por la política, que son cosas distintas. Es decir, que los partidos políticos se han convertido en maquinarias de poder, no en maquinarias de proyectos políticos, y eso hace que seguramente no tengamos un horizonte, ya no digo compartido, que ojalá fuera compartido, ¿no? Porque yo creo que seguramente el mejor presidente del gobierno, por lo menos para mí, que ha habido en los últimos 200 años, se llama Felipe González. Creo que es político que ha hecho una transformación de este país como no se ha hecho nunca. Y Felipe tenía dos virtudes, ¿no? La primera era algo que repite él mucho, que era capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Él, cuando llega a la presidencia, se da cuenta qué es lo que quieren los españoles, aunque no piensen como él. Y lo que querían era ser como los demás, ser un país desarrollado, con un estado del bienestar acorde a nuestra renta per cápita, que estuviéramos en Europa, se hace cargo del estado de ánimo. Y en segundo lugar, Felipe era una persona que, aunque no le votaras, decías, tienes razón. Es verdad, yo no le voy a dar mi voto, pero lo que está diciendo me suena bien. Puedo llegar a compartir muchas cosas que dice, aunque no le pueda llegar a votar, que eso es complicado, pero Felipe tenía esa virtud, que incluso a la gente que no le votaba le escuchaba con mucha atención, porque tenía algo que en política es difícil, que es credibilidad. ¿Y qué es la credibilidad? Es saber de lo que hablas y creerte lo que dices. Esos son los dos elementos que hacen que un político sea creíble. Que sepa de lo que habla y que además se lo crea. Es que está hablando de una persona, y todos lo sabemos, ¿a que sí, amigos? De Pedro Sánchez. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en día también en la política, es decir, gente creíble en esa doble versión, ¿no? Por eso, si me permites, sí, para reconstruir muchas cosas, más que hablar de verdad, hablaría de pluralidad, que yo creo que se ha perdido un poco, porque hay mucha intolerancia en el debate público, en todas las direcciones, es decir, que habría que empezar a ser un poco más tolerantes con cómo piensan los demás. Sí que creo que habría que presuponer que los de enfrente, aunque piensen distinto, quieren lo mejor para su país, aunque no comparta sus ideas, pero por lo menos presuponer que no lo hacen para fastidiar a nadie, que no quieren fastidiar a nadie, sino que creen que es lo mejor. Y sí que es verdad, y es para mí lo más importante, que ese proyecto político de país, que es muy necesario más que nunca, por todo lo que está sucediendo en el mundo y está sucediendo en la sociedad, en la economía, en la política, es más urgente desde hace 10 años, ¿no? Y llevamos 10 años paralizados porque no existe ese horizonte. ¿Cómo trata ahora mismo el sanchismo o la parte más radical de la izquierda en España al expresidente Felipe González? ¿Cómo le tratan? ¿Qué le llaman? ¿Cómo le llaman? Le llaman ultraderechista, le llaman facha. Yo he escuchado decirle facha a Felipe González. Y simplemente por criticar la hipocresía del gobierno, la mentira del gobierno. El que ha cambiado de opinión en cuanto a la amnistía, los indultos o los demás acuerdos que haya llegado el gobierno con los partidos separatistas, no es Felipe González, es Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez. Así que para entender lo que ha dicho este hombre, solo hay que ver lo que van diciendo de Felipe González por ahí, que a mí ni me va ni me viene realmente. Felipe González gobernó en una época completamente diferente, que yo no viví, y sinceramente ya es pasado. Pero lo que sí puedo decir es que Felipe González era un demócrata. Un par de cosas previas y luego voy a eso, es que me he quedado pensando. A ver, hay pluralidad de opiniones, pero los hechos existen. Yo voy a lo muy básico, que es la verdad objetiva, que no es la verdad sobre que tu opinión es verdadera, la mía no. Esas son opiniones y hay tantas como seres humanos, ¿no?
Pero la verdad objetiva existe, los hechos, los facts existen. Los factos. Y sin facts, sin hechos objetivos, que es la novedad de los últimos años, siempre ha habido mentira, los políticos han mentido, la novedad es que la verdad deja de existir, que es irrelevante y que es mi opinión o tu opinión. Y eso hace imposible incluso la discrepancia. Eso es lo que yo digo que tenemos que volver a recuperar, la verdad. Y ahí en los medios es crucial lo que vayan a hacer. Felipe, a mí me encanta el Felipe de ahora. Claro, las cosas que dice Felipe ahora... Siempre. A mí me gusta siempre. Es más, estoy muy de acuerdo con él, no solamente en lo que dice sobre política nacional, que es casi tan duro como yo, sobre Sánchez, su actitud respecto a lo que está pasando en Venezuela no puedo dejar de mencionarla, ¿no? Es decir, realmente su coraje y su claridad y nuestra coincidencia ahí en defensa de la democracia frente a un régimen criminal, claro. Lo tengo que subrayar, ¿no? Igualito que Zapatero. Y ahora para la izquierda en general, es mucho mejor, ha sido mucho mejor presidente Zapatero que Felipe González. Ahí está un tío que defiende la dictadura de Maduro y otro que defiende la democracia. Y Sánchez, le digo siempre, ¿no? Durito con los dictadores muertos y blandito con los dictadores vivos, ¿no? 3. Felipe, fíjate, tú que eres socialista, mira, siempre dicen, ¿dónde está el socialista bueno? Es el gamusino de la política española, no existe, todo el mundo lo busca, ¿no? Aquí está. Pero lo han echado. Pero volverá. Es verdad. No sé si le estoy haciendo un favor diciendo esto, yo creo que no, pero es con buena voluntad y lo digo sinceramente, como digo lo que pienso, lo voy a decir, ¿no? ¿Ves? Tenemos muchas diferencias, pero es otra cosa, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista, si en parte de esta tarea de reconstrucción y reconstitución, lo que debería suceder en un país democrático vibrante, con una ciudadanía exigente y alerta, es una contundente derrota de esta deriva del PSOE, es decir, del sanchismo, ¿no? Que obliga al Partido Socialista a elegir entre refundación o extinción. Y que así como Felipe González, cuando llegó en los años 70, en el famoso Congreso de Suresnes, se hace cargo del Partido Socialista y para convertirlo en una fuerza que aspiraba a ser mayoritaria, y no solo mayoritaria, sino hegemónica en España, y lo consiguió, tuvo que romper con el marxismo. Y democrática. Un nuevo líder socialista para hacer del PSOE, una vez más, un partido mayoritario, incluso con vocación de hegemonía y no un partido bisagra, que es lo que es ahora, bisagra de minorías radicales, separatistas, va a tener que romper con el cainismo y con el separatismo, que son esos dos males, esos dos flagelos de los que hablábamos al principio, el pinganillo y el muro, ¿no? Y yo creo que eso va a suceder, porque soy optimista y porque confío en que va a haber un movimiento pendular y que esta deriva absolutamente alocada en la que estamos, sucesión de escándalo tras escándalo, erosión del Estado de Derecho, atacando cosas que son básicas, el suelo común, tiene un recorrido limitado, que se llama las próximas urnas, ¿no? Y luego ahora tu pregunta, ¿no? Efectivamente el espectáculo del control es lamentable, ¿no? Y lamentable sobre todo para los que estamos ahí preguntando, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy nada partidaria de las preguntas abiertas. Se ponen de moda porque como el otro no te contesta, hago una pregunta muy abierta, la formulo por escrito, se formula por escrito unos días antes la pregunta, se les manda a los ministros, ¿vale? Con lo cual el ministro sabe ya el jueves por la noche la pregunta que va a tener que contestar la semana siguiente. Hay algunos diputados de oposición que hacen preguntas muy, muy abiertas porque en el fondo luego te permite preguntar lo que tú quieras a la hora de la verdad cuando te subes a la tribuna. Yo prefiero las preguntas muy cerradas, muy concretas, para obligar al ministro a contestar. Ahí no estoy de acuerdo, Cayetana, porque de todas formas no te responde nunca, sobre todo Bolaños, que no te responde nunca a la pregunta. ¿Qué hora es, ministro? Y cuando no te contesta qué hora es, no te dice son las 10:15, son las 9:15, sino que te dice fascista ultra, es porque claramente queda en evidencia quién es el que no ha querido contestar y quién es el que está destrozando la conversación, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Está pasando que la conversación queda destruida, que cada uno le está hablando a su vídeo particular. Hacemos los vídeos, los colgamos en nuestras redes. Tus seguidores te dicen, bravo, Cayetana, lo has destrozado. Los seguidores de Bolaños probablemente le dirán 3/4 de lo mismo a él. Y vivimos en dos ecos, dos cámaras de eco paralelas, ¿no? Que existen una al lado de otra y no se comunican, ¿no? Y por tanto tenemos que intentar volver a conversar. Pregunta cerrada y respuesta concreta
a la pregunta. El que tiene el deber de responder es el gobernante. Si la pregunta es concreta, se la mandas una semana antes y aún así no te responde Cayetana, es que preguntes lo que preguntes, es que no te van a responder nunca. Y podemos discrepar ferozmente, pero en base a hechos y en base a una conversación. No creo que los votantes del Partido Socialista confiaran en que la forma de lograr la investidura fuera a través de los votos de Junts. Pues mira, si me permites, como ese es mi trabajo, que es ser sociólogo, es curioso cómo el electorado del Partido Popular, en muchísimas dimensiones que nosotros preguntamos en las encuestas, desde la política de Meloni en inmigración a Donald Trump, o sea, las cosas más variopintas, el electorado del Partido Popular es 80-20 siempre, ¿no? Más o menos está de acuerdo con... mientras el electorado socialista está fragmentado en dos mitades. Y eso es muy curioso, cómo en muchísimas materias que están pasando, en muchas políticas, el electorado socialista se divide en dos, mientras que el electorado del Partido Popular está más como un solo hombre con mayorías demasiado amplias, ¿no? Y eso a mí también me genera alguna intriga porque algo debe estar pasando en los electorados, como dices. Es decir, que cuando tú tienes tu electorado partido por la mitad, es que no es que no todo el mundo comparta lo que tú piensas, es que realmente hay una parte importante de tu electorado que te está diciendo, bueno, te voto porque eres de izquierdas y porque es mi partido de siempre, pero no me acaba de convencer lo que estás haciendo, ¿no? Y yo no sé cuánto crédito puede tener eso, cuánto crédito puede tener, cuánto puede durar el crédito que te dan, porque llegará un punto que es verdad que en el 23 la gente se asustó mucho con la posibilidad que hubiera un gobierno PP-Vox, les asustó mucho, pero a lo mejor algún día se dejan de asustar. Puede llegar un día que no se asusten. Y cuando eso día pase, la izquierda lo va a pasar muy mal. Porque si la izquierda acaba perdiendo miedo a determinadas cosas y es muy crítica con lo que está haciendo su propio partido, una parte del electorado, puede tener, efectivamente, podemos ir a un escenario que para los que somos progresistas o de izquierdas, pues nos genera muchísimo miedo, porque es verdad que con Cayetana podemos discutir y en algunas cosas hasta podemos estar de acuerdo, pero es verdad que Vox es un partido con el que es muy difícil estar de acuerdo. Es muy difícil estar de acuerdo en muchísimas cosas. Bueno, creo que a la mujer, a los inmigrantes, es decir... Que es el momento de abrir un turno de... Pero como tú has dicho antes, hay que respetar la pluralidad de opiniones. Y Vox, el planteamiento de Vox es en pro de mejorar la vida de los españoles, no empeorarla. Así que, amigo, ahí yo creo que estás siendo incongruente. No estás siguiendo tu línea. Pero reconoce que el tono de Ignacio ha calmado las... Si en vez de Ignacio hubiera estado aquí Pachi López, probablemente hubiera sido distinto. Seguro. Lo sé. Por eso lo digo. Lo que demuestra que es una cuestión de tono, es una cuestión de seres humanos, no de la política, sino cómo los políticos se relacionan entre ellos y cómo se respetan o no se respetan, y esa es la cuestión. Bueno, aquí vamos a terminar con este vídeo. Si queréis ver la conferencia entera, la tenéis en el canal de YouTube de Fundación Cajasol. Es la verdad que un placer escuchar un coloquio, un debate con dos personas en este tono, hablando en este tono. Y se habla mucho de que Cayetana es una ultra, que no sé qué. Pues ahí tenéis a Cayetana. Ahí tenéis a Cayetana. No era tan ultra. No perdía tanto los papeles, pues ahí la tenéis con un tono moderado, dando argumentos, sin pegar voces. ¿Por qué? Porque enfrente tiene a un socialista que a la primera de cambio no la llama ultraderechista, ultra. Pues claro, cuando no te llaman de todo, pues tú puedes estar más con un tono más moderado, es obvio. Algún día entenderá la izquierda que el demonizar a la derecha, eso es lo peor que puede hacer. Es lo peor que puede hacer, porque ahí es cuando la derecha en este país, que a mí no me gusta hablar de izquierdas y derechas, pero bueno, para simplificar todo esto, pues hablo de izquierdas y derechas. Pues lo peor que puede hacer la izquierda es demonizar continuamente a la derecha. La derecha, la gente que vota a partidos de derecha en este país, queremos lo mejor para este país. Pero nuestra ruta para mejorar este país es completamente diferente a la vuestra. Pero el objetivo es común. Podremos estar de acuerdo, podremos estar en desacuerdo, pero demonizar a vuestro adversario político, sinceramente, es lo peor que podéis hacer. Y lo mismo le digo a la gente de derechas, que no demonicemos permanentemente al adversario político, que les demos cancha. Hay que derrotarlos con argumentos y con la verdad. Lo que pasa es que en este país tenemos ahora mismo un problema muy gordo, porque los que están gobernando dicen que son los superhéroes que van a salvar la democracia, cuando son aquellos que realmente están en pro de destruirla, porque no respetan al adversario político, porque lo demonizan, porque no aceptan que gran parte de este país quiera lo mejor para este país con un rumbo diferente al suyo.